Mateo 22, 37 al 40. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdad y que caminamos en sabiduría cuando estamos dispuestos a escuchar la palabra y a ponerla en práctica. Es cuando edificamos nuestra vida, nuestra casa sobre la roca. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que de pronto puede ser un tema muy espinoso para algunos, pero son cosas que tenemos que hablar porque tenemos que predicar la palabra de Dios completa. Y vamos a mirar Mateo 22, 37 al 40, vamos a leerlo todos juntos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces la ley y los profetas se resume en dos cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando amamos a Dios, amamos al prójimo y vamos por los perdidos, es decir, cumplimos la gran comisión, estamos siendo una iglesia con propósito. Hemos venido trabajando los últimos domingos estudiando un tema que se llama primero lo primero, ¿sí? Porque Jesús vino para ser primero en todo. Y si nosotros somos cristianos, pues tenemos que darle honor a lo que Dios dice en la palabra con respecto a este asunto. Primero lo primero, Dios es lo primero. Si aplicamos este principio, esto tiene que cambiarnos necesariamente el enfoque de nuestra vida, nuestras motivaciones y anhelos. Cuando Dios es lo primero, yo tengo que tener en cuenta a Dios en mis decisiones, en mis inversiones, antes de hablar, en mis motivaciones, porque Dios es lo primero. Amén. Debemos poner a Dios por delante de todo, en la economía, en nuestro tiempo, en nuestra familia, en nuestro hogar. Dios primero en cada aspecto de nuestra vida. Cuando nosotros decimos y nos levantamos y decimos después oramos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No oramos. Cuando decimos vamos a hacer una actividad y decimos organicemos primero y después oremos, ¿qué pasa con la actividad? De pronto no funciona como debería funcionar. ¿Por qué? Porque primero es lo primero. Dios es lo primero. Y decíamos que primero en la iglesia, y algunas personas dirán primero en la iglesia, cuando en la iglesia debería ser lo primero, pero a veces Dios no es lo primero en la iglesia. Hay un pasaje en Mateo 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y algunas personas interpretan ese texto y lo hablan que es un texto para evangelizar, que Dios está tocando la puerta del corazón del no creyente. Pero si miramos el contexto, Dios está hablando a una iglesia. Y Dios está en la iglesia, pero le hemos cerrado la puerta para que Él entre. Entonces, cuando Jesús no es lo primero, le hemos cerrado la puerta a Jesús en su iglesia. Él tiene que ser lo primero. A veces nos ocupamos y nos preocupamos tanto por la obra del Señor que se nos olvida el Señor de la obra. Nos preocupamos por el edificio, por los muros, por la logística, por la organización, por el conocimiento, y se nos olvida lo más importante, la esencia de lo que somos, Cristo. Dios tiene que ser lo primero en todo. Dígale al que tiene a su lado: Dios lo primero. Muy bien. Dice el texto: Jesús, cuando fue tentado, una de las respuestas que Jesús le dio al diablo cuando fue tentado en el desierto es: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, citando un pasaje del Antiguo Testamento. Primero lo primero.
Y hoy tenemos que hablar de un tema que a veces compite con Dios y tiene que ver el tema del dinero. Y seguramente hay personas que se van a incomodar con lo que yo voy a decir, pero yo no tengo problema de hablar de eso. ¿Por qué? Porque en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, las cuentas son muy claras. Somos una iglesia organizada, somos una iglesia que tenemos una personería jurídica especial expedida por el Ministerio del Interior. Tenemos contabilidad, tenemos revisorías externas, ¿sí? Los sueldos de los pastores de Casa sobre la Roca los paga la iglesia mediante una transferencia electrónica. Todos los pastores tenemos un contrato laboral. Hacemos una declaración extrajuicio en enero donde estamos de manera voluntaria contando lo que tenemos, y si algún pastor de la iglesia no declara lo que tiene, no lo pone en esa declaración y una persona quiere demandar, el pastor se va para la cárcel. Entonces en la iglesia las cuentas son muy claras. Tenemos 12 hogares de niñas en el país. Vamos a terminar este año con 572 empleados que se les pagan todas las prestaciones sociales. Tenemos 28 iglesias, 30 iglesias, 4 por fuera del país y 26 en el país. Estamos haciendo obra social, se está predicando una sana doctrina y no tenemos rabo de paja, porque el que nada debe, nada teme. Aquí no predicamos un evangelio de la prosperidad, ni estamos predicando un evangelio de la pobreza. Simplemente lo que hacemos es predicar una sana doctrina, y dentro de la sana doctrina hay que hablar de un principio que es el principio de la mayordomía, que todo es de Dios y que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Es importante tener en cuenta un presupuesto, una buena administración, el no gastarme más de lo que me gano, pero es importante también tener en cuenta a Dios primero. Amén. Y vamos a hablar precisamente de eso. La Biblia dice, en palabras de Jesús, no podemos servir a dos señores. Y Jesús habla de dos señores, y cuando hablamos de señor, señorío, ¿a qué hacemos alusión a señorío? Señor, rey, soberano, amo, dueño. El ser humano generalmente tiene un señor que compite con el señor que está sobre todo señorío. ¿Y qué es lo que a veces compite con el señorío de Cristo? Los bienes materiales y el dinero. Y quiero ser muy claro con respecto a la Biblia. El dinero no es malo ni es bueno. Diferente a lo que decía un pensador, que el dinero es el estiércol del diablo. No, el dinero no es malo ni bueno. El tema con el dinero es cuál es el uso que usted y yo le damos al dinero y en qué lugar de nuestro corazón se encuentra el dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Hoy en día vemos cómo en Colombia hay los problemas que hay porque hay corrupción. Y si hay corrupción es porque hay amor al dinero. Se ha puesto el dinero por encima de la vida, por encima de las personas, por encima de la justicia, de los derechos de la gente. Hoy no se piensa en la atención a las personas en el sistema de salud, sino en cómo se van a robar la plata. ¿Cierto? Porque la raíz de todos los males es ese amor al dinero, la avaricia, que es idolatría, cuando ponemos el dinero y los bienes materiales por encima de Dios. Hoy vemos como el primer motivo de divorcio en las parejas, algunos creen que es la falta de comunicación, otros creen que el primer motivo de discusión hoy son los hijos, son el trabajo. No, el primer motivo de divorcio hoy en día es el dinero. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted es casado, hable de plata y tiene problemas, ¿o no? Bueno, en algunos casos no, ¿cierto? Y yo los felicito,
Pero a veces el motivo del dinero se convierte en un problema, en un tema vetado. Y no debería ser así. Porque cuando uno se casa, si uno se casa mediante una ceremonia religiosa, después de haberse casado por lo civil y uno recibe la bendición de Dios en una ceremonia, bien sea católica o una ceremonia cristiana como la iglesia nuestra, pues uno hace un compromiso y uno dice hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga por nosotros por la iglesia. Pero hoy en día es hasta que la plata nos separe, porque a veces no es que se acabó el amor de tanto usarlo, como dice la canción, sino que a veces lo que unió al hombre no lo separa, lo que Dios unió no lo separa el hombre, y a veces lo que une la pareja es más que una relación para construir un hogar, es una sociedad. Y de hecho, civilmente el matrimonio es una sociedad conyugal. Pero por encima de una sociedad conyugal es la imagen de Cristo en la tierra. Lo que va a pasar cuando nosotros como iglesia nos encontremos con Él, nos vamos a casar con Cristo. El esposo que es Cristo y la esposa que somos la iglesia. El esposo y la esposa formando un hogar para construir una sociedad. Muy bien, en la Biblia hay más de 500 versículos que hablan acerca de la oración, 500 versículos que hablan sobre la fe, y hay más de 2350 versículos que hablan sobre el dinero, las posesiones y los bienes materiales. Y si es así, es porque tal vez para el ser humano ese es un problema complicado. ¿Por qué? Porque el uso del dinero y el uso de los bienes materiales puede afectar nuestra relación con Dios y puede afectar nuestra relación con los demás. ¿Y qué leíamos al comienzo en Mateo 22? ¿Qué leíamos? ¿Cuál es el primero y el más grande de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Es decir, que Dios tiene que estar por encima del dinero y los bienes materiales. Amén. ¿Eso es claro? Jesús dijo: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dice Nicolás Maquiavelo, decía que el hombre perdona todo. Perdona la infidelidad de la esposa, perdona muchas cosas, pero lo único que el hombre no perdona es cuando se le meten con la bolsa. Y hoy en día vemos como muchas personas mueren por dinero, o matan por dinero, o se destruyen las familias por dinero. Amigos se dejan de hablar por dinero. Entonces, diga usted conmigo: yo soy un administrador de lo que Dios me da. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros nos morimos y nada nos llevamos. Yo me acuerdo que mi papá se murió y a mi papá no lo enterraron con toda la ropa, ni con el reloj, ni con lo que tenía. Mi papá se murió y ya. Y lo vistieron muy bien, pero después de que lo vistieron, para meterlo al horno crematorio le quitan la ropa y allá lo quemaron, porque finalmente eso no es lo que es el hombre. Nos morí, dígale al que tiene a su lado: te morís y nada te llevas, que suena como más chévere, ¿cierto? Si soy fiel en lo poco, Dios me pondrá sobre lo mucho. Hoy muchas personas son infieles con lo que tienen y no valoran lo que tienen, no dan gracias a Dios y no tienen un corazón con un espíritu de contentamiento y quieren que Dios les dé más y que Dios los prospere más. Los grandes capitales se construyen valorando las pequeñas sumas, con pequeñas utilidades, cuidando lo poco,
porque cuando cuidamos lo poco, Dios nos bendice sobre lo mucho. Dígale al que tiene a su lado, hay que cuidar lo poco para poder administrar fielmente lo mucho. Es más fácil, yo aprendía en clase de economía en la universidad, yo aprendía que es más difícil administrar la escasez que administrar la abundancia. Y muchas personas creen que nosotros somos probados. Nosotros somos probados por Dios en la escasez. No, nosotros somos probados por Dios en la escasez y también en la abundancia. Porque generalmente en la abundancia le damos la espalda a Dios, pero en la escasez lo buscamos. Hay que buscarlo en la escasez y también hay que buscarlo y honrarlo en la abundancia. Amén. Muy bien, dice también la Biblia en Lucas: si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? El mal uso del dinero y de los bienes materiales afecta mi relación con Dios y afecta mi relación con los demás. Vámonos para Éxodo 30, versículo 1 al 2. Y usted dígale a la persona que tiene al lado: primero lo primero. Primero lo primero. Éxodo 13 está en el Antiguo Testamento, el segundo libro de la Biblia, y lo vamos a leer todos juntos y vamos a ver diferentes tópicos de qué dice Dios al respecto y cómo podemos llevarlo nosotros a la práctica hoy, que somos creyentes del siglo XXI, de la era cristiana. El hombre de hoy necesita respuestas de hoy. Éxodo 13, versículo 1 al 2. Y dice en un gran título al comienzo, que dice: consagración de los primeros israelitas. Yo les decía en los domingos anteriores que para Dios es muy importante lo primero. Él mismo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el primogénito de la resurrección, ¿cierto? Él es el Hijo de Dios y a través de Él usted y yo podemos ser adoptados como hijos de Dios también. Para Dios es muy importante lo primero y para Dios es muy importante que usted y yo tengamos en cuenta lo primero pensando en el Señor. Éxodo 13, versículo 1 en adelante dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de los animales. Diga: los primogénitos son de Dios. El primogénito es mío, dice el Señor. Versículo 12 y 13. Le dedicarán al Señor el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos le pertenecen al Señor. El primogénito de un asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. Entonces, el principio bíblico, y está en toda la Biblia, Dios es lo primero, pero el principio bíblico aquí es que el primogénito que nazca puro con respecto a los animales debía ser consagrado a Dios y debía ser sacrificado. Y los animales que eran primogénitos pero eran impuros eran redimidos por el sacrificio de ese animal puro. Estamos hablando en términos espirituales. Los puros debían ser sacrificados y los impuros debían ser redimidos. Los animales limpios debían ser sacrificados y los sucios debían ser redimidos. Y es importante entender esto, ya que representa lo que Jesús hizo por nosotros al entregar su vida. Jesús murió, el puro, el justo,
murió por los injustos. El Cordero inmolado, Él mismo entregó su vida en sacrificio para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio de nuestra redención, sino que Él, el primogénito de Dios, fue entregado por Dios para que usted y yo fuéramos rescatados de nuestra vida pecaminosa, alejada de Dios. Entonces podríamos decir que Jesucristo es el diezmo de Dios. Juan 3:16 dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó, ¿y qué hizo Dios? Dio. Cuando nosotros amamos, tenemos que estar dispuestos a dar. En la relación matrimonial, cuando nos comprometemos a amar a la otra persona, no esperamos recibir del otro. Tenemos que estar dispuestos a dar de nosotros mismos para que nuestro matrimonio ande como Dios dice que debe andar. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Les voy a especificar más esto. Entonces, Jesús, todo ser humano, todo hombre, según la Biblia, Adán y Eva fueron puestos en el Edén y nacieron espiritualmente. Cuando Adán y Eva pecaron, a partir de allí el hombre muere espiritualmente y todos los seres humanos a partir de allí nacimos espiritualmente muertos, por lo tanto somos impuros por el pecado. Jesucristo, ¿qué hizo? Dios el Padre engendra a Jesús y busca el vientre de una mujer virgen y santa, y el Espíritu Santo, ella concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo les hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si qué hubiera pasado si José y María, si Jesús nace de la unión de José y María? Jesús no hubiera nacido puro, hubiera nacido impuro. ¿Por qué? Porque hubiera heredado el pecado de Adán y Eva, ¿cierto? Pero fue necesario que Jesucristo naciera en el vientre de una mujer y naciera puro, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que estuvo en la tierra y no pecó, y cumplió con todas las demandas de la ley, y entregó su vida. Y gracias a su sacrificio, usted y yo, al aceptar ese sacrificio por medio de la fe, nosotros somos salvos y tenemos acceso nuevamente a la presencia de Dios. Entonces diga conmigo: Jesús fue el diezmo de Dios. Un puro tuvo que nacer para que los impuros fuéramos redimidos. Dios amó y después dio. ¿Cuál debe ser mi motivación para dar? El amor. Jesús en la cruz, con los brazos abiertos, nos dijo: yo los amo tanto que entregué mi vida por ustedes. Hoy día se habla de amor, pero se habla de un amor escrito en un papel, se habla de un amor como si fuera un sentimiento, pero el amor es un principio y es una persona, y el amor es Dios. Dios es amor. Y no podemos amar de palabras, sino que debemos amar con hechos. La mejor descripción del amor es el sacrificio de Cristo por toda la humanidad. Entonces debía ser sacrificado para que nosotros fuéramos redimidos. Cristo murió por nosotros cuando nosotros aún éramos pecadores. ¿Y cuál fue el resultado de consumado? Es la redención de la humanidad. Fuimos rescatados, fuimos redimidos. Él pagó un precio por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Dios entregó a su Hijo por fe.
Y Él entregó a su Hijo. Pero ¿qué le esperaba a su Hijo? ¿Qué pasó con Jesús cuando estuvo en esta tierra? ¿Qué pasó las 6 horas antes de su muerte? ¿Qué pasó? Lo escupimos. ¿Qué más? Fue flagelado, fue avergonzado, fue golpeado, fue acusado injustamente. Su juicio no fue justo. Fue apresado en la noche y su juicio no fue justo. Pero Él entregó su vida por nosotros voluntariamente. Y Dios dio. Pero finalmente, y es paradójico, la muerte de Dios en la cruz representa la victoria de Dios para redención de la humanidad. Porque lo débil del hombre y lo débil del mundo es lo fuerte de Dios. Porque Cristo no solamente murió, sino que Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él venció la muerte en la cruz, quitó las llaves de la muerte, y la paga del pecado era la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a mirar Proverbios capítulo 3, versículo 9-10. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Entonces vamos a hablar del principio del diezmo. Cuando nosotros diezmamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando a Dios lo primero. Vuelvo a decir, cuando nosotros diezmamos, estamos dando a Dios lo primero. Y es un acto de fe. Es decir, yo elijo voluntariamente, por fe, darle a Dios lo primero, con la seguridad de que Dios me proveerá para lo demás. ¿Queda eso claro? ¿Sí? Listo. Entonces, no es un principio del 10% de lo que de mis ingresos, y hace alusión solamente al dinero, sino que tiene que ver con que Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Y eso se encuentra descrito claramente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbios 3, versículo 9 al 10. Leámoslo todos juntos, por favor. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué está diciendo el principio? Que si honramos al Señor con lo primero, lo demás será resuelto con abundancia. Eso dice el texto. Dígale al que tiene a su lado: primero lo primero. Dios siempre debe ocupar el primer lugar. ¿Saben por qué? Porque Él no es segundo. Él nunca va a ser segundo. Así nosotros lo tengamos de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de último, Él nunca va a ser segundo. Porque Él siempre va a ser el primero. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces para nosotros va a llegar la bendición de Dios. Cuando lo escuchamos y endurecemos nuestro corazón, generalmente hablamos de estas cosas y la gente cree que el diezmo es el negocio de los pastores, y seguramente hay personas que no han tenido un manejo correcto de las finanzas con respecto a la iglesia. Pero la iglesia de Cristo no es un negocio como algunos lo quieren ver. Y si algunos han tomado la predicación del evangelio como un negocio, pues tendrán que darle cuentas a Dios, porque de Dios nadie se burla. Amén. Entonces, primero lo primero, Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Moisés
fue guiado por Dios para que fuera a Egipto y hablara con el faraón y el pueblo fuera liberado para ir a la tierra prometida, hubo unas plagas. Finalmente llegaron a la 10ª plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga? ¿Alguien lo recuerda? ¿Héctor se acuerda cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos en Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué fue lo que Dios le mandó a decir al faraón? Si no dejas ir a mi pueblo a adorar, entonces morirán todos los primogénitos de Egipto. Personas y animales, todos van a morir sin excepción, excepto los hijos de los israelitas. Y se estableció la Pascua. Entonces, ¿qué pasó? Dios ordenó que se sacrificara un cordero puro, primogénito, y con la sangre de ese cordero se pintaran los dinteles con esa sangre. Y cuando el ángel de la muerte vino a matar los primogénitos, ¿qué pasó? La casa que tenía la marca de la sangre del cordero no era tocada. Y eso es lo que se conoce como la Pascua, que hoy nosotros como iglesia la celebramos en la cena del Señor. Hoy Jesucristo es nuestra Pascua. Amén. Murieron los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué? Porque los primogénitos le pertenecían a Dios, ¿cierto? Entonces, en el libro de los Hechos, la iglesia se reunía el primer día de la semana. El primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Hoy en día, el primer día de la semana, ¿cuál es? El lunes. Entonces el lunes nosotros empezamos la semana, vamos a trabajar, alistamos todo para empezar la semana el lunes. Hay personas que empiezan la semana el viernes porque empiezan la rumba el viernes. Pero realmente la semana comienza el domingo. Por eso la iglesia nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero. Entonces yo vengo a la iglesia el domingo y estoy entendiendo que como Dios es lo primero, yo vengo a adorar, a consagrar, a honrar, para dedicar el resto de la semana al Señor. El domingo es el día del Señor. Diga, el domingo es el día del Señor. Y es el primer día de la semana. Cuando nosotros no nos congregamos, ¿qué pasa con el resto de la semana? O sea, no dimos el primer lugar a Dios para honrarlo. ¿Y qué pasa con la semana? Pues está la semana ahí como, ¿cierto? No quiero ser legalista, ni quiero ser religioso, no estoy hablando de eso. Simplemente son cosas para que todos reflexionemos y le demos el primer lugar a Dios. Amén. Dios debe ser lo primero. Dígale al que tiene a su lado, primero lo primero. El día del Señor es innegociable. Nos reunimos a alabar a Dios, a honrar a Dios, a escuchar su palabra. Consagramos el resto de la semana y lo dedicamos a Dios. Cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora lo consagramos a Dios. ¿Tenemos el video, Daniela, por favor? Presten atención a esta canción, escuchemos y miremos la letra, por favor. ¿Listo? ¿Sonido? ¿Tenemos buen sonido? ¿Listo? Prestemos atención a la letra. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún.
entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. No hay planes para hoy, mi agenda se perdió. Mis pasos seguirán tus pasos al andar. Deleite me dará hacer tu voluntad. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Quiero ser tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Quiero darte mi día, que mi vivir sea una melodía para ti. Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás. Éxodo 23, versículo 19 en la parte A. Dios debe ser lo primero. Lo primero de mi semana, lo primero de mi día. Éxodo 23, 19 en la parte A. Dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Dios nunca será segundo. Dios siempre será el primero. Amén. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Ustedes se acuerdan la historia de Abraham? Abraham tuvo un hijo que fue el hijo de la esclava y tuvo un hijo que fue el hijo de la promesa, ¿cierto? Listo. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Abraham esperó muchos años por ese hijo de la promesa. Finalmente Sara no podía concebir, pero había una promesa de parte de Dios, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Sí, que Dios le daría tierra, descendencia, y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y fue a través de Abraham, de la descendencia de Abraham, que Jesús vino a nosotros y fuimos redimidos por él. Entonces, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo primogénito. Estamos hablando del hijo de la promesa. Su hijo primogénito, para probar su corazón. Al padre de la fe, padre de la nación de Israel, Dios le pidió lo que él más amaba.
¿Qué amamos nosotros más que a Dios? Tal vez nuestros hijos, tal vez nuestra esposa, tal vez nuestros bienes materiales, tal vez nuestros talentos, nuestros títulos profesionales, tal vez el ministerio o la iglesia. Dios debe ser lo primero. Primero, Dios. Cuando Abraham se despojó de lo que él más amaba y lo entregó, ¿qué hizo Dios? ¿Murió Isaac? No murió Isaac. ¿Qué pasó? Dios le proveyó, honrando su fe, le proveyó para el sacrificio. Cuando Israel entró a tomar posesión de la tierra prometida, después de que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, entraron a la tierra prometida, Josué cruzó el Jordán. ¿Cuál fue la primera ciudad que tomaron? ¿Cuál fue la primera? ¿Alguien se acuerda? Jericó, ¿se acuerdan? Jericó, la primera ciudad. ¿Y qué pasó allí? Entonces Dios le dijo: vas a poseer la tierra que yo te voy a dar, pero en esa tierra van a haber gigantes, pero yo voy delante de ti. No temas, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Yo voy delante de ti, simplemente sigue adelante. Preparas tus cosas y yo te voy a guiar y tú vas a vencer y vas a poseer lo que yo ya te prometí. ¿Cierto? Y entonces Jericó, la ciudad de Jericó, ¿cuál fue? La primera. De la tierra prometida, la ciudad de Jericó fue la primera. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué instrucción le dio Dios a Josué con respecto a Jericó? ¿Saben qué le dijo? Cuando vayas a Jericó y tomes los tesoros de Jericó, esos tesoros van a ser ¿para quién? Para mí. ¿Por qué? Porque era la primera ciudad. Las demás ciudades, ¿saben qué le dijo con respecto a las otras ciudades? Las otras ciudades, el botín se lo pueden repartir entre ustedes, pero Jericó, que es la primera, va a ser para mí. ¿Se acuerdan qué pasó? Dieron las 7 vueltas, hubo un milagro, una cosa sobrenatural, se cayó la muralla, finalmente ellos vencieron. Pero ¿qué pasó en Jericó? ¿Alguno me acuerda qué pasó en Jericó? ¿Qué pasó? Un personaje llamado Acán, de la estirpe de los sacerdotes, vio un manto babilónico como bonito. ¿Y qué hizo? Lo que había sido consagrado. Escuchen esto, porque aquí hay revelación. Lo que había sido consagrado para Dios, ¿qué hizo Acán? Lo tomó para él. ¿Y qué pasó con Acán? Fue disciplinado, toda familia murió. Pero ¿saben qué pasó? Antes de que ocurriera eso, ellos fueron a tomar Jai. ¿Y qué pasó cuando fueron a tomar Jai? Los mataron. ¿Saben por qué? Porque lo que había sido consagrado para Dios, uno de su pueblo lo tomó para sí. Cuando Dios no es lo primero para nosotros, nos metemos en problemas. Cuando nosotros tenemos dinero y Dios no es lo primero, nos metemos en problemas. Para Dios es lo primero. Diga usted, para Dios es lo primero. El diezmo requiere fe. La parte de Dios se dedica y se consagra. Y se requiere fe. ¿Por qué? Porque es una promesa. Pero cuando usted y yo lo creemos, Dios obra poderosamente, porque Dios, sus promesas son sí y amén
en Cristo Jesús. Hoy vemos la nación de Israel, aquellos que todavía siguen el judaísmo como tal, la nación de Israel, el pueblo de Dios. El país más poderoso del mundo, algunos dicen que es Estados Unidos, es Israel, con mayor poder bélico, con mayor riqueza, siembran en el desierto, pero para ellos Dios es lo primero. 24 horas al día, los 365 días de la semana, va la gente a orar frente al muro de los lamentos. 24 horas al día orando, orando, orando. ¿Por qué creen ustedes que las naciones árabes no han acabado con Israel? Porque hay algo que la sostiene. ¿Y qué sostiene Israel? La oración de esas personas allá las 24 horas del día. Porque para ellos lo primero es Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12. Malaquías 3, versículo 8 al 12. ¿Es para nosotros Dios lo primero? ¿Es para nosotros Dios lo primero? Qué bueno que nos pudieran decir, oiga, que la gente se acerque a nosotros y que la gente le diga a Oscar, hombre, ¿a usted qué es lo que se echa, hermano? Que a usted le va tan bien, que Dios lo bendice tanto. Mira esa esposa tan bonita, esas niñas tan lindas, ese colegio tan espectacular que están estudiando, niñas tan educadas. ¿Qué es lo que usted se echa? Y que Oscar pueda decir, es que ¿saben qué? Para mí lo primero es Dios. Héctor, Alex y todos los que estamos aquí, Diego, Oscar, Walter, César, Gabriel. ¿Y usted qué es lo que se echa? No, es que para mí lo más importante es Dios. Oiga, pero esas empresas suyas, hombre, ¿cómo le va de bien? ¿Usted cómo hace, hermano? Yo he tocado puertas, he insistido y a mí nada se me abre. ¿Qué es lo que está pasando? Y tú puedas decir, ¿sabes qué? Desde el día que yo decidí que Dios fuera lo primero en mi vida, todas las puertas se me abrieron. Y esas puertas que aún no se han abierto, tal vez es porque Dios quiere formar cosas en mi corazón. Pero igual lo honraré, le serviré, lo seguiré y confío en que Dios abrirá esa puerta para bendecirme. Amén. Hoy en día mucha gente está preocupada por el sistema de pensiones. Y está bien que pensemos en eso, está preocupada por su trabajo. Bueno, y si se acaba el trabajo, ¿qué voy a hacer? Si me cierran, ¿yo qué voy a hacer? ¿De qué van a vivir mis hijos? ¿Qué va a pasar el día de mañana si me enfermo? ¿Me van a atender? Esa no debería ser la preocupación de un creyente. ¿Por qué? Porque si usted y yo, ojo, debemos planificar, y es claro, y eso es un concepto que no podemos dejar a un lado, y debemos ahorrar en los momentos de abundancia para los momentos de escasez. Yo no estoy hablando solamente de términos espirituales místicos para que no me malentiendan, ¿sí? Pero cuando usted es una persona que ha sido fiel diezmadora, para usted esa no debería ser una preocupación. ¿Por qué? Porque si usted es fiel con Dios, Dios es fiel con usted. Así de sencillo. Y vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías 3, 8. Malaquías 3, 8. Algunos quisieran que ese texto no existiera. Pero vuelvo y les digo, yo no tengo prejuicios al predicar de esto, porque yo tengo la obligación de predicar el evangelio completo. Y yo no estoy predicando de esto con el fin o diciendo la iglesia necesita, no. Ese no es el objetivo y el propósito. Yo estoy predicando de este concepto porque a mí me interesan ustedes, porque yo los amo a ustedes y yo quiero y anhelo que esta iglesia sea bendecida.
que ustedes brillen en el lugar donde Dios los puso, que sus cultivos sean prosperados, que sus manos sean bendecidas, que ustedes sean un ejemplo en medio de la sociedad, porque para ustedes Dios es lo primero. Que sus proyectos sean los que más se venden, los más atractivos. Y vamos a ver qué dice Malaquías capítulo 3 versículo 8. Dice: ¿acaso roba el hombre a Dios? Y es una pregunta. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Voy a parar un momento allí. Yo podría decirles a ustedes si realmente Dios es lo primero en su vida, en este aspecto, si ustedes me mostraran su relación de gastos. Si ustedes me muestran su relación de gastos, yo les digo a ustedes si para Dios es si Dios es lo primero para ustedes o no. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que pensamos a veces cuando nos llega algunos que están pensionados o les llega el sueldo? ¿Qué es lo primero? La cuota de la casa, la cuota del carro, pagar la luz, el agua, el teléfono, el servicio de internet, porque sin internet no puedo vivir. ¿Sí? Ya no solo de pan vivirá el hombre, y no solo de internet vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El servicio de celular. ¿Saben una cosa? Y les voy a decir algo con mucho respeto: ni el banco, ni la empresa de energía, ni de teléfono, ni de televisión, ni de internet puede bendecir nuestras finanzas. Dios sí. Pero hoy vemos que tememos más al banco que a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es lo primero. Y hoy vemos cristianos arruinados, que no les alcanza la plata, que montan negocios y no les va bien, que siempre les está faltando algo, que son prosperados y algún accidente, algo les pasa. ¿Por qué? Porque al revisar las cuentas, Dios no está de primero. El Señor es celoso. ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¿Cuál es el alimento en la casa de Dios? ¿Cuál es el alimento en la casa de Dios? La provisión para pagar los sueldos de las consejeras, para pagar la luz, para pagar todo lo que necesitamos para prestar un buen servicio a ustedes. La obra social de la iglesia a través del hogar de las niñas. 40 niñas. ¿Ustedes tienen hijos? ¿Cuánto vale el sostenimiento de uno de sus hijos? Nosotros tenemos 40. ¿Y de dónde sale ese recurso? De los diezmos y las ofrendas. Vuelvo y les digo, no me da temor ni pena, porque yo no tengo rabo de paja y el que no, ¿cómo es? El que nada debe, nada teme. Yo soy íntegro en mis cosas. Entonces no me da vergüenza ni temor hablar de estas cosas. Pero yo sí quiero que ustedes sean bendecidos. Yo sí quiero que esta iglesia sea una iglesia próspera, bendecida, tierra deseable. Dice entonces: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. El único pasaje en la Biblia donde Dios mismo nos dice a nosotros: pruébenme ahora en esto, pruébenme,
háganlo y yo les probaré que es verdad lo que les estoy diciendo, dice el Señor. Pero siempre estamos pensando en que la plata se la va a robar el pastor. Y estamos mirando los zapatos al pastor, si el pastor está estrenando la chaqueta o si está estrenando corbatín. Con respecto al corbatín, me lo regaló Alejandro Zapata, me lo mandó de Bogotá para el matrimonio de Fernando Tinirero y hoy me dio por ponérmelo. Sí, estamos pegados de eso. A Omar Zamora una persona le dijo, recién llegó a la iglesia, una persona de la iglesia le dijo que las cámaras eran para filmar las personas que diezmaban. Imagínense esa estupidez. ¿Saben qué han dicho? Que en la iglesia, en las primeras filas, se sientan los que más diezman. Diga amén, hermano, diga. Han llegado a decir que en Casarroca cobramos 5 millones de pesos por un bautismo. Oiga, ustedes sí tienen mucha plata. Dios mío. Todo eso son calumnias y mentiras. Y entonces a uno le dice, ay, yo me acuerdo cuando venía a la iglesia me decían, es que a usted allá le roban la plata. Perdóneme, pero cuando una persona me dice a mí que yo voy a una iglesia, ya me están engañando y me están robando la plata, esa persona está ofendiendo mi inteligencia y mi capacidad de yo poder tomar decisiones. Porque si yo vengo a una iglesia y en esa iglesia me obligan a dar plata o me roban, yo a esa iglesia no vuelvo ni a apagar un incendio. Y aquí las cosas se manejan clara y pulcramente. Y es una decisión y les estoy hablando de un principio bíblico y cada uno verá si lo practica o no. Pero quien lo practique se dará cuenta que sí funciona, porque Dios dice, pruébenme ahora en esto. Pruébenme ahora en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Es decir, la bendición será tan grande que esa bendición le ayudará a usted no solamente a ser bendecido usted, sino a bendecir a otros. Exterminaré a la langosta para que no arruinen los cultivos, la ruina que viene a veces a nuestras finanzas, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Diga conmigo, diezmar es dar a Dios lo primero. La primera parte tiene la bendición, pero se requiere fe. La primera parte de nuestras ganancias, el 10% debe ser para Dios. Hay personas que prefieren vivir 100% su vida maldecida, sus finanzas maldecidas, que vivir con el 90% bendecido. Y hay personas cristianas que creen que de Dios es el 10%. No, de Dios es el 100%, todo. Pero Dios nos da todo para que nosotros lo administremos. Y de todo lo que Dios nos da, solamente una parte muy pequeña nos la da para Él. Nos la pide para Él. Levítico 27:30. Levítico 27:30. Levítico 27:30. ¿Qué dice? El diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece ¿a quién? Al Señor, pues le está consagrado. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Déjame ver tu relación de gastos y te diré qué es lo primero en tu vida. Vuelvo y les digo, honramos más
al banco, a la empresa de servicios, a quien nos prestó la plata. ¿Por qué? Porque tememos más a los hombres que a Dios. Pero ni el banco ni la empresa de servicios podrá bendecir tus finanzas. Dios sí. O le creemos a Dios o en qué estamos creyendo. La primera parte tiene la bendición. Cuando se deja a Dios de último en materia de dinero, se está en problemas. Vámonos para Éxodo 13, versículo 14 al 15, y con esto terminamos. Sus hijos pueden decir de usted: para mi papá, ¿Dios es lo primero? Porque si ellos ven que para nosotros Dios es lo primero, para ellos Dios será lo primero. Amén. Si usted es de los que el domingo se levanta y dice: ay no, quedémonos aquí en la casa, no vamos a la iglesia hoy, quedémonos más bien a dormir, ¿qué mensaje usted le está dando a sus hijos con respecto al día del Señor? ¿Qué mensaje le está dando a usted indirectamente? ¿Que para usted Dios es lo primero? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo, Libardo? Si usted recibe su sueldo y usted en su casa tiene su sobre de diezmo y sus hijos ven que usted saca de su sueldo y lo mete en el sobre, le pone la fecha con su nombre, ¿usted qué mensaje le está dando a sus hijos? Que para usted como padre, Dios es primero con respecto a las finanzas. ¿Y qué van a hacer esos hijos el día que reciban dinero? ¿Qué van a hacer? Lo mismo que aprendieron de usted. Y hoy en día muchos están trabajando para dejarle una herencia a los hijos, y me parece espectacular. Yo quisiera dejarle una herencia a mis hijas y me parece espectacular, pero la mejor herencia que usted y yo le podemos dejar a nuestros hijos es enseñarle estos principios que finalmente los van a bendecir todas sus vidas, y van a bendecirlos no solamente a ellos, sino que van a bendecir a su descendencia, porque es el legado que usted y yo le estamos dejando, un legado de bendición para no solamente para esta generación, sino para las futuras generaciones. Y entonces vamos a mirar Éxodo 13, versículo 14 al 15. Yo les contaba que yo tengo unos amigos que quiero mucho, y ellos venían a la iglesia y de un momento a otro: quedémonos el domingo en la casa. Quedémonos el domingo en la casa, quedémonos el domingo en la casa. Un domingo venían, otro domingo no. Ya empezaron a faltar más domingos de los que venían a la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Hoy en día sus hijas, una es profesional, la otra está estudiando en la universidad. ¿Y sabe qué pasa con sus hijas? No quieren saber nada ni del cristianismo ni de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque para ellos Dios no fue lo primero. Cuando Dios es lo primero, Él nos respalda en la educación y la formación de nuestros hijos. Y vamos a ver qué dice Éxodo 13, versículo 14 al 15. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten:
¿Y esto qué significa? Está hablando de la consagración de los primogénitos, del diezmo y lo consagrado al Señor. Dice, les dirán: el Señor, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, el Señor les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Por eso le ofrecemos al Señor un sacrificio, el primer macho que nace, y rescatamos a nuestros primogénitos. Esto será para ustedes como una marca distintiva en la mano o en la frente, de que el Señor nos sacó de Egipto desplegando su poder. Egipto hoy en día representa para nosotros nuestra pasada manera de vivir, nuestra vida alejada de Dios, donde estábamos esclavos en delitos y pecados, alejados de Dios, sujetos al que gobierna las tinieblas. Y si hoy en día usted y yo cumplimos con este principio, es sencilla y llanamente porque Dios nos ha bendecido, porque ya no somos esclavos, ya somos libres, ya no somos esclavos, somos herederos y coherederos con Cristo. Y podemos decir a los hijos: ¿sabes qué? Hoy tenemos una casa, pero hubo tiempos donde no teníamos que comer. Hoy tenemos un trabajo, tenemos un hogar, tenemos una provisión, tenemos una estabilidad, pero antes vivíamos en condiciones muy difíciles. Antes vivíamos en zozobra, en angustia, en temor, pero ahora ya no. Ya el Señor está con nosotros. Y como un motivo de gratitud, en obediencia, estamos dando a Dios lo primero. Y no es que le estemos pagando a Dios, porque usted ni yo no le podemos pagar a Él, sino simplemente estamos siendo obedientes. Y con ese acto estamos reconociendo que Dios es lo primero. ¿Es Dios lo primero para usted? Que a partir de hoy Él sea lo primero. Amén. Si toda la iglesia, mire iglesia, si todos nosotros como iglesia cumpliéramos con este principio, no tendríamos que haber abierto la Fundación Amigos del Más para recaudar recursos adicionales para la provisión, para las obras en el hogar. El dinero sería suficiente para cubrir toda la obra social de la iglesia. No estaríamos hablando de una campaña Done Metros a Jesús, porque los recursos serían suficientes para construir el templo. No tendríamos que estar vendiendo lechonas para que nuestros jóvenes se vayan para un concierto a Bogotá, o recogiendo cuotas extras para ayudarle a cierta persona porque el MAS no le alcanza la plata para poder proveer para la necesidad de esa persona. Y somos una iglesia próspera y bendecida, pero menos del 50% de la iglesia cumple con esto. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Ustedes me están robando, dice el Señor. ¿Y en qué te estamos robando? Es decir, eso no es conmigo. ¿En qué me están robando? En sus diezmos y en sus ofrendas. Malditos serán con maldición, porque ustedes, la nación toda, me están robando, dice el Señor. Si a usted esa palabra no lo conmueve, nada lo conmueve. Jesús, el diezmo de Dios, por amor, para redención de nuestra vida. El justo murió por los injustos. Dios amó y Dios dio. Somos administradores de lo que Dios nos da. Primero, lo primero. Primero, lo primero. Dígale al que tiene a su lado: primero, lo primero.
La Biblia dice, me voy a extender un poquitico más, ya voy a terminar. La Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. Cuando empezamos la campaña Done Metros a Jesús para comprar los lotes aledaños, empezamos muy bien. Y algunos niños escucharon la campaña. Niños. Unos niños ahorraron sus alcancías, las trajeron para la construcción del templo. Otros vendieron donas en sus colegios, en el colegio, y trajeron el producto de esas donas para la obra del Señor. Pero mientras los niños hoy en día, un día Mauricio Chávez me decía, Mauricio, ¿cuántos años tiene Gloria Patricia? 11 añitos. Y Mauricio, que es un niño inteligente, me decía, oiga pastor, llevamos más de un año y todavía vamos en el 45%. Y él estaba preocupado. ¿Por qué? Porque él de sus ahorros había dado para la obra del Señor y él quería ver un resultado y un avance mayor. Mientras los niños, sin pensarlo dos veces, están dando para la obra de Dios, para dar a los necesitados, para ayudar a los desvalidos, todavía la mente de los padres que están aquí están pensando en que el pastor se va a robar la plata. Eso no es justo. Eso no es justo. Oremos. Padre, gracias. Gracias queremos darte por este momento en donde hoy recordamos cosas que tal vez habíamos olvidado, Señor. Gracias, Señor, porque podemos dar testimonio a nuestros hijos, familiares y amigos de que hemos prosperado, de que hemos sido bendecidos, que no es por casualidad, que no es producto del azar, que no es porque me va bien, porque sí. Señor, tu bendición, tu favor y tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Gracias, Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Danos una mentalidad desprendida, Señor. Que seamos dadores alegres, Señor. Que no nos preocupemos tanto por qué puede hacer el gobierno por los necesitados, o que pueda hacer el Estado para solucionar los problemas sociales, cuando como iglesia todos juntos con un granito de arena podemos contribuir y apoyar y hacer cosas que prevalezcan, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias por la provisión que nos has dado. Gracias por el colegio. Gracias por las ayudas que se pueden dar a través del colegio, Dios. Gracias por el hogar de las niñas, porque nunca falta el alimento ni el sustento, mi Dios. Gracias por la provisión a través del MAS para que aquellos que necesitan puedan recibir una ayuda oportuna, Señor. Gracias, Dios del cielo, Señor, por la provisión que das para los sueldos de 570 familias que reciben sustento y una seguridad social y una estabilidad laboral a través de la iglesia, mi Dios. Pero oramos, Señor, por más. Queremos una IPS, Dios, donde la gente pueda recibir un sistema de salud adecuado y oportuno y que podamos humanizar más el servicio de salud. Queremos supermercados para eliminar los intermediarios y podamos entre nosotros poder ofrecer nuestros productos y hacer comercio y bendecirnos nosotros como iglesia, Dios. Oramos, Padre del cielo, Señor, por los recursos para poder terminar la segunda etapa del colegio y todos los proyectos que hay, Señor, para el bien de la comunidad. Pero gracias porque no dependemos de las personas, dependemos de ti. Tú eres el primero en Casa sobre la Roca. Diga usted conmigo, Señor, tú eres el primero.
Tú eres el primero en mi casa. Tú eres el primero en la iglesia. Diga, mi casa y yo serviremos al Señor. Dígalo, por favor. Mi casa y yo te serviremos. Amén. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.